A los que nos acompañan por internet, bienvenidos. Nos gozamos que están aquí con nosotros a través de este modo de tecnología, algo que unos años atrás no sería posible. Y a los que estamos aquí, hermanos, una vez más, bienvenidos. Dios los bendiga. Feliz domingo de resurrección. En verdad, la iglesia celebra la resurrección de Cristo cada domingo. Por eso la iglesia se reúne los domingos. Es el día en que Jesús resucitó. Y por eso la iglesia empezó a celebrar en el nuevo pacto el domingo, el primer día de la semana, cuando Jesús nos mostró el poder que Él tiene sobre la muerte y el pecado. Hoy el mensaje se titula La revelación de la resurrección. Y les invito a que tomen sus Biblias y busquen Lucas capítulo 24. Y vamos a empezar viendo en versículo 13. Y mientras buscan eso, les quiero compartir una historia que lo he compartido antes, pero creo que nos va a ayudar hoy. Que en la carretera de aquí a Laredo, que yo lo viajo 1 o 2 veces por año para ver mi familia, uno tiene que tomar la I-35 y tiene que pasar por la capital de Texas, que es Austin. Y desde la carretera se puede ver el Capitolio, donde está el gobierno de este estado. Ahí es donde se reúnen y hacen las leyes o hacen no sé qué, lo que hacen a veces, pero ahí están. Y un día estamos en esa carretera y acercándonos y dije, hijos, miren por esa ventana, vamos a ver el Capitolio de Texas. Y a los niños, wow, y mirando ahí, y los más grandecitos, Lucas y Gabriel, ahí está, ahí está. Y esto era unos 2 o 3 años atrás. Y mi otro hijo Levi tenía 5 o 6 años, nunca lo había visto. Y él dijo desesperadamente en inglés, I think I see it. Am I seeing it? Está diciendo, yo creo que lo veo, lo estoy viendo. Él no estaba seguro si lo estaba viendo o no. Y le dije, sí, es ese edificio redondo café. Pero había un problema. Habían otros edificios redondos y cafés también. Y entonces, hoy en día todavía no sé si él lo vio o no ese día. Y si lo vio, no sé si se dio cuenta o no. Y qué interesante, ¿no? Así son los niños pequeños, tienen pocas experiencias, apenas van aprendiendo. Y están tratando de ver algo y no saben si lo están viendo o no. Hoy en Lucas 24 vamos a ver a 2 discípulos que como mi hijo estaban viendo al Cristo resucitado, pero no lo reconocían. Lo estaban viendo, pero no sabían lo que estaban viendo. No sabían que estaban enfrente al Señor Jesucristo. Estos son los 2 discípulos que están en camino de Jerusalén a Emaús. Este es un domingo. Es el domingo después del viernes, donde Jesús fue crucificado, enterrado, pasó sábado, ahora este tercer día es el domingo. Ya habían recibido el reporte de las mujeres que fueron a la tumba con las especies para ungir el cuerpo de Jesús. Si leen el principio del capítulo 24, van a ver que la tumba estaba abierta, estaba vacía, y ángeles le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Las mujeres regresan a los apóstoles y dicen, Jesús está vivo, la tumba está vacía, vimos ángeles, dan ese reporte. Unos discípulos ven y verifican que lo que las mujeres dicen es verdad. No ven los ángeles, no ven a Jesús. Entonces los discípulos responden con asombro, confusión y maravilla, pero no creen. Y ahora 2 de estos otros discípulos que no son apóstoles están dejando Jerusalén y ahora están regresando a Emaús. Emaús no está lejos de Jerusalén, unos 11 kilómetros o 7 millas. Se camina rapidito. Y mientras estos 2 discípulos, Cleofas, y unos piensan que es Lucas porque no se menciona, están conversando, platicando sobre todos estos eventos, se acerca un forastero y les pregunta de qué están platicando. Y eso es donde vamos a empezar a leer en Lucas 24, empezando en versículo 13. Les invito a que los que puedan, que se pongan de pie, en reverencia a la palabra de Dios. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas, del versículo 13 hasta el 36.
Y aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se tuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Hay mucha ironía en este pasaje. Empezando que los discípulos informan al forastero ignorante. Observa el versículo 18. Cleofas está asombrado que este forastero, que ellos están pensando que él, como varios judíos, han llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua, que él no sabe lo que acaba de suceder con Jesús el Nazareno. Y entonces él y su compañero, que muchos piensan que es Lucas porque no se menciona, empiezan a relatar los eventos de ese fin de semana. La cosa interesante es que en versículo 16 dice que sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Esto es un acto externo sobre estos discípulos. Sus ojos fueron velados. No es Satanás, ni es algo diabólico, no hay contexto para esto. No se menciona Satanás, esto es el día de la resurrección. Satanás ya está derrotado. Él está súper triste. Este es el día en que él perdió todo.
La conclusión es que esto tiene que ser algo divino, algo que Dios ha hecho con un propósito. Entonces Cleofas piensa que él ve todo claramente. Él piensa que él sabe lo que ha sucedido. Irónicamente, él se hace el maestro del forastero, quien es Jesús. El punto es que los discípulos están claros sobre los acontecimientos de la traición, de su crucifixión, su muerte, su entierro. Han recibido sus reportes que Él está vivo, están confundidos, están discutiendo qué está pasando, pero ellos no entienden su significado. Ellos saben lo que ha sucedido, pero no entienden lo que ha sucedido. Entonces, versículos 25 al 27, vemos que el forastero informa a los discípulos insensatos. Los discípulos piensan que ellos saben lo que ha sucedido. Jesús se hace el ignorante, pero ahora el forastero les va a informar a estos discípulos. Imagínate que estás viajando, se acerca una persona y te pregunta qué está pasando, tú lo que explicas, y luego te responde ese compañero que apenas de conocer: eres insensato y muy despacio entender las cosas. Wow, qué manera de desarrollar una amistad, ¿no? Pues exactamente lo que hace Jesús. Él los llama insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Él está diciendo que todos los acontecimientos que ellos acaban de describir tienen que estar relatados en el Antiguo Testamento. Está diciendo que, oye, los profetas han dicho esto, y no solo los profetas, versículo 27, comenzando por Moisés. Moisés es que los primeros 5 libros. Entonces, él empezó desde Génesis y fue hasta para nosotros Malaquías, explicando, wow, eso es el plan de Dios para el Mesías. Estaba escrito en el Antiguo Testamento. Además de eso, si vamos al principio del capítulo 24 de Lucas, donde estamos hoy, versículos 6 al 7, mira lo que los ángeles le dicen a las mujeres: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea. Galilea el principio de su ministerio. Él empezó en el norte, en el Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. No se habían acordado. Él les había enseñado. Y oye, cuando vemos el ministerio de Jesús, vemos que cuando Él les dice que va a morir, que Él va a padecer, va a sufrir, va a morir, va a resucitar al tercer día, parece que siempre están con los 12. Pero aquí vemos que en algún punto también los compartió con sus otros discípulos, porque estas mujeres eran discípulos de Cristo Jesús también. Ellas no eran parte del grupo íntimo de 12, pero sí eran discípulos fieles de Cristo Jesús. Entonces vemos que los discípulos no entendían, no creían los profetas y tampoco se habían acordado lo que Jesús mismo les había dicho más de una vez. Y si se acordaban, no lo creían. El punto es que el forastero se hizo el ignorante sobre los acontecimientos de ese fin de semana. Pero los discípulos claramente eran los ignorantes según el significado de estos acontecimientos. Jesús quería ver lo que iban a decir. Él quería ver si habían entendido algo de lo que les había enseñado por más de 3 años. Él quería ver si creían. Obviamente no habían entendido. Podían comunicar la secuencia de eventos. Ellos podían claramente explicar y comunicar el evangelio, pero no lo podían entender. Qué triste, ¿no? Uno poder relatar los puntos claves del evangelio. Cristo te ama, murió por tus pecados según las Escrituras, fue enterrado, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, pero no entenderlo.
Estar viendo tu Salvador ahí enfrente de ti, ahí está, pero nada cambia en tu vida. Entonces siguen el camino y llegan a su destinación, a Emaús. Ahí es donde se les abren los ojos, ¿no? Jesús hace que me va a ir más lejos, le invitan, quédate, ya está tarde. Entonces obviamente ya está en la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, no sabemos, pero ya está la tarde. Él se entra con ellos y le dan a él el honor como el invitado de dar la bendición por el pan que van a comer. Y eso es cuando se le abren los ojos. Es interesante. Se les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron después de que él tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Muy interesante. Obviamente ellos le habían visto a Jesús hacer esto varias veces antes. Habían visto cómo Jesús toma el pan, lo parte y lo bendice. Y estaban tan acostumbrados a Jesús a hacer eso que cuando lo vieron, eso es lo que les abrió los ojos. Pero hay más, hay mucho más que eso aquí. También aquí hay una verdad teológica, porque ellos mencionan el pan en versículo 35. Ellos dicen, oye, es a través del pan. Le habían reconocido en versículo 35, en el partir del pan. Era tan importante para ellos el pan, ¿no? ¿A quién no le gusta el pan? Comida. Vamos a comer al final del servicio, amén. ¿Recuerda lo que dice Juan 6? Jesús dice en Juan 6, 51, que Él era el pan que descendió del cielo. Está diciendo que Jehová proveyó pan a Israel para que tuvieran bien en el desierto por 40 años. Él dice, ellos comieron ese pan, vivieron. Él dice, ahora yo soy el pan que desciende del cielo hoy y ahora el que me come a mí tendrá vida. Porque Él es el pan que descendió del cielo. Este pan que cayó divino del cielo fue partido en la cruz. Así como el pan abrió los ojos de los discípulos de manera que Jesús lo partió y lo bendijo, su muerte y resurrección también identifica a Jesús, que es el Cristo prometido que iba a librar a Israel. La cruz pone todo en su lugar. Nos da la perspectiva correcta para entender los propósitos de Dios. El punto es este: así como el pan partido abrió los ojos de estos dos discípulos, la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús también nos abre nuestros ojos. Los discípulos estaban pensando en una libertad nacional. Querían un Israel que ya no estaba bajo el dominio y la opresión de los romanos. Pero Dios les quería dar una libertad espiritual. En ver y reconocer al Cristo resucitado, al fin entendieron que lo que Dios ofrecía era mucho más grande de lo que ellos se podían imaginar. Querían un reino judío en la tierra prometida, donde la vida seguiría igual. Nacemos, crecemos, trabajamos, nos enfermamos, ponemos viejos, nos morimos y ahí sigue el ciclo. Pero Jesús les ofreció algo más a ellos y a nosotros. El reino de Dios eterno. Y la clave fue la cruz. Entonces Jesús después se revela en versículos 33 al 36. En 33 se levantan esa misma hora y regresan a Jerusalén. Habían viajado 11 kilómetros, llegaron, se sentaron a cenar. ¡Ay, es Jesús! Ese desaparece. Interesante, al momento que lo ven y tienen fe, ya no tienen que ver a Jesús. Ya saben que Él está vivo, es todo lo que cuenta. Ahora, ¿qué van a hacer? Tenemos que regresar a Jerusalén. Y ¡bum!, se van de regreso. Yo no creo que estaban caminando lentamente, yo no sé ustedes. Ellos confirman el reporte de las mujeres. Las mujeres, alguien nos creyó al fin. Como se dicen así, hermanas, sus esposos no les creen. Dicen, es verdad. Mira el versículo 34 que decían, es verdad que el Señor ha resucitado. Apareció a Simón Pedro. Obviamente el texto es mudo sobre esta apariencia, no nos dice mucho.
O Pedro no les dijo, o si les dijo no le creyeron. Interesante ver ahí, no sabemos. Mencionan, como ya vimos en 35, ellos contaban sus experiencias en el camino, cómo le habían reconocido en el partir del pan. Y mientras ellos están comentando su historia, están tratando de ayudarles a entender que Cristo vive, Él ha resucitado. En ese momento Jesús se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Aquí, al fin, está la revelación de la resurrección enfrente de todos. Los reportes, las mujeres no fueron creídas. Pedro, por alguna razón, no fue creído, no hizo impacto. Cleofas y su compañero ahora están reportando. Ellos no creían, estaban discutiendo qué está pasando. Hay este reporte, pero no sabemos. La revelación de Jesús, cuando Él se pone enfrente de sus discípulos, dice, paz a vosotros. En ese momento Él quita toda duda y trae paz. Lo que no podían creer por palabra, ahora creen por vista. Sus ojos fueron abiertos. Entonces, hermanos, unas lecciones que sacamos de este pasaje. Primero es esta, y esto es muy importante para la iglesia entender. El conocimiento con la cabeza es donde empezamos para entender el Evangelio, pero no es suficiente. El conocimiento con la mente, entender con la mente el Evangelio. Jesús murió, fue enterrado, resucitó al tercer día. Entender con la mente es el primer paso, pero no es suficiente. Los discípulos conocían los eventos de la resurrección, amén, ya hemos visto eso. Y todas las enseñanzas de Jesús la habían recibido, conocían los profetas, pero no les ayudó. Uno puede saber mucho de la Biblia y estar completamente perdido, ignorante e insensato como los dos discípulos en camino a Emaús. Yo vi una vez en la televisión un documentario sobre la Biblia, no me acuerdo exactamente lo que era, pero había ahí un experto sobre la Biblia que estaba relatando las doctrinas que el apóstol Pablo enseña en sus epístolas. Y este hombre presentó el Evangelio de manera increíble. Y dije, wow, este hombre debe ser pastor. Gloria a Dios que este programa secular trajo un pastor creyente, un profesor cristiano para exponer el Evangelio para que todo lo que estén viendo. Y después que él hizo su presentación, le hicieron la pregunta, ¿y tú crees eso? Él respondió, oh no, yo no creo esto. El apóstol Pablo cree eso, pero yo no. Y yo me quedé con la boca abierta. Y entendí que un ateo puede leer la Biblia, entender el mensaje y comunicarlo de una manera precisa, clara, y no creerla. No es suficiente conocer la palabra con la cabeza. La tenemos que entender con la mente primero, ¿verdad? Pero no es suficiente. Además, otra lección relacionada con esa. Necesitamos una orientación correcta para entender las Escrituras. Los discípulos tenían una orientación incorrecta, errónea sobre el Mesías. Pensaban que Jesús iba a librar a Israel de los romanos. Ahora, no es difícil entender este error. Esto es como ellos entendieron los profetas, porque mira el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero como vemos, no era la interpretación correcta. Jesús dice, no, eso no es. Jesús nos orienta. Si Moisés y los profetas
Hablaban de Jesús, como vemos que Jesús, y comenzando por Moisés y continuando los profetas, se le explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. El Antiguo Testamento está enfocado ¿en quién? En Jesucristo. Y el testimonio del Nuevo Testamento, que es el testimonio de los apóstoles, se centran ¿en quién? En Jesucristo. Si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se enfocan en Jesucristo, vemos que entonces no se puede entender las Escrituras aparte de la muerte y la resurrección de Jesucristo. La cruz es el centro para nosotros poder entonces entender la palabra. Es esencial. La cruz es la ancla para entender la palabra de Dios. No podemos ver claramente las verdades bíblicas, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, aparte de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Él es el que revela todo. No es difícil entender por qué los judíos estaban confundidos. En su historia, ellos fueron librados de una nación, los egipcios. Estaban en una opresión y Jehová los liberó. Amén. Ahora ellos están pensando, pues ahora estamos bajo los romanos. El Mesías va a ser la misma cosa que Jehová hizo años atrás. Nos va a liberar de una nación opresiva. Y se dejaron guiar por su historia, por cómo Dios había salvado a ellos en el pasado. No habían entendido que había algo más grande de lo cual tenían que ser salvos. Mira, déjame darles otro ejemplo. Somos sanados por sus llagas. Busquemos Isaías 53. Isaías 53 es un salmo, una profecía que está hablando del Mesías venidero, prometido, el ungido de Dios, y de cómo Él va a salvar a su pueblo. Isaías 53, versículos del 4 al 6. No vamos a ver todo el capítulo, no tenemos tiempo, pero del 4 al 6 dice: ciertamente Él llevó nuestras, ¿qué? Enfermedades y cargó con nuestros dolores. Oh, pues yo tengo enfermedad, yo tengo dolores en mi cuerpo, gloria a Dios. Tenemos este pasaje. Sigamos leyendo. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Varios usan este pasaje para predicar y afirmar que la cruz te sana de tus enfermedades y tus dolencias. ¿Estás enfermo? Clama Isaías 53. Clama a la cruz, que la sangre de Jesús te sane tu cuerpo. ¿Han escuchado eso? Ahora, en el contexto de Isaías 53, vemos que eso es erróneo, una conclusión incorrecta. Porque habla que Él llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestros dolores. Después sigue que fue herido. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Que Él fue molido por nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz para tener paz con Dios cayó sobre Él. Que nosotros nos descarriamos, perdimos el camino, y Jehová cargó sobre Él todos nuestros pecados. ¿De qué enfermedad está hablando el profeta Isaías aquí? ¿Se lo están leyendo? ¿De mi cáncer?
físico o de un problema espiritual. El contexto de Isaías 53, la enfermedad del pecado, el dolor del pecado. Jesús fue a la cruz para salvarnos de nuestro pecado, sanarnos de nuestro pecado. Ahora eso es Isaías 53. Ahora sí, vemos a la cruz. A la luz de la cruz vemos claramente que el propósito de Dios para mandar el Mesías fue sanarnos de nuestras enfermedades y rebeliones espirituales. El pecado es como un cáncer espiritual. Y la sangre de Cristo es la cura. No hagamos el mismo error de esos dos discípulos en camino a Emaús. Enfocarnos en una salvación temporal, aquí terrenal, cuando Dios nos quiere dar una salvación eterna, gloriosa, divina. Sí, Dios ha hecho milagros en esta iglesia. Hemos orado, clamado a Dios, Él ha sanado. Y seguiremos clamando que Dios nos ayude con nuestras enfermedades físicas, necesidades físicas. Amén. Pero tenemos que entender también que la sangre de Jesús fue derramada para librarnos de nuestras dolencias espirituales. Porque la consecuencia del pecado es una separación eterna de Dios. Y porque Dios nos ama, Él no quiere que experimentemos eso. Entonces vemos, hermanos, que el conocimiento con la cabeza del Evangelio no es suficiente. También vemos que la cruz nos ayuda a orientar y entender la palabra de la manera correcta, que Cristo es el centro del Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo apunta a Cristo, a su muerte y su resurrección para salvarnos de nuestro pecado. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Pero también aquí pues llegamos a lo más importante. Tenemos que tener conocimiento del Evangelio mentalmente, no es suficiente. Tenemos que orientarnos conforme a la muerte y resurrección de Cristo Jesús, pero también necesitamos una revelación divina, porque sin eso no podemos reconocer al Cristo resucitado. Los ojos estaban velados y no fue hasta que vieron partir el pan. Oh, Cristo es el Mesías que nos viene a salvar. No solamente de nuestra nación, no, Él está enfocado en algo más grande. No creían los reportes, Jesús se pone en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. No le pudieron reconocer hasta que Jesús apareció. Estás aquí escuchando el Evangelio, el mismo reporte, pero, no sé, pastor. Esto está difícil. ¿Vas a creer? ¿Vas a creer que la Biblia profetizó su muerte y resurrección para el perdón de tus pecados? ¿O estás enfocado en otras cosas? ¿Vas a creer que Cristo murió por ti y resucitó para traerte paz? ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Dónde necesitas una resurrección en tu vida hoy? Dentro de ti, en tu corazón, quizás estás aquí escuchando y sientes un vacío. Lo ignoras, lo cubres con una sonrisa, te distraes con las cosas que la vida ofrece para hacer. Pero está ahí, un vacío que quieres llenar. Lo has intentado, pero no puedes. Ese vacío, déjame decirte, ese vacío, ese hueco que tú sientes dentro de ti en tu alma es la falta de paz que Cristo ofrece. Hoy ese vacío puede ser lleno. Jesús les dijo en Juan 6:35,
Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo te quiere llenar. Tal vez dentro de ti, en tu corazón, sientes culpa, vergüenza por algo que has hecho o por algo que te han hecho. Sientes que no tienes valor, te sientes menospreciado, menospreciada, solo, sola. Tal vez estás en depresión, no tienes fuerzas para seguir adelante. No ves el punto. Sabes que hiciste mal o te hicieron mal, pero no sabes cómo lavar tu alma de ese pecado, de esa culpa, de esa vergüenza. Hoy puedes ser lavado con la sangre de Cristo. Pablo, en camino a Damasco, fue tirado de su caballo, vio al Cristo resucitado, está esperando que venga un hombre de Dios. Dios manda a Ananías. Al principio no quiere ir, con buena razón, tiene temor de Saulo, que está persiguiendo a los cristianos, pero él va y Ananías le dice a Saulo, que después es Pablo: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Tú puedes ser limpio. Jesús te puede lavar con su sangre, pero tienes que invocar su nombre. Tienes que arrepentirte de tu pecado y tener fe que Él está vivo y que Él lo puede hacer. Amén. Quizás alguna relación en tu vida está en pedazos. Tu matrimonio, ya no sabes qué hacer. Te quieres salir de ese infierno. No ves esperanza y tal vez quieres empezar de nuevo con otra persona. Ahí está la tentación. Y el enemigo te está poniendo a alguien en tu vida ahora mismo. O en tu familia. Tus hijos se están perdiendo y no has sabido cómo criarlos, cómo guiarlos. No sabes qué hacer, rebeldes. O tal vez eres un hijo o una hija y tus padres como que no te entienden y sientes que no saben cómo ayudarte. Tienes problemas, frustraciones y cargas. ¿Sabes qué? Hoy puedes empezar a ser el agente de cambio en esa relación. Pastor, ¿qué de mí? Bueno, primero Dios va a hacer la obra en tu corazón cuando tú te rindas a Él. Pero después Jesús te va a mandar a tu familia, a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, tu madre. Dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. Quizás tú estás sufriendo, pero Dios te quiere usar a ti para salvar tu familia. Y tienes que permitir que primero Él haga la obra en ti. Dejar que Él tome tu dolor, dejar que Él tome tu carga y que Él te libre de tu pasado. Todos aquí tenemos pasados. Todos aquí tenemos cargas, dolores, sufrimiento. Y muchas veces, iglesia, hablando a nosotros los cristianos, tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, estamos caminando con Cristo fielmente, tratando de ser una iglesia saludable, amén. Pero todavía el pasado nos tiene encadenado. El pasado todavía tiene control sobre nosotros. Y el dolor es tanto que no nos permite seguir adelante. Y Cristo dice: dame tu yugo y te daré el mío, que es liviano. ¿Saben qué? A veces los cristianos vivimos encadenados por nuestros pasados y no se lo entregamos al Señor. Por alguna razón quizás sentimos que si lo entregamos a Cristo, nos vamos a olvidar de un ser querido. Que sentimos que si lo entregamos a Cristo,
El dolor nos ayuda a sentir como que todavía tenemos amor por esa persona. Tal vez ese dolor es una manera de nosotros, ¿sabe qué? Sentir que todavía tenemos vida de alguna forma y no permitimos que la resurrección y la vida de Cristo nos libre. Nos acostumbramos a vivir con el dolor. Jesús dice, no, yo he venido, paz a vosotros. La resurrección trae paz. Pero otra distracción para nosotros a veces son las realidades de la vida, que quizás no son esas cosas. No hay suficiente dinero para lo básico. Tienes deudas por todo lugar y ya no tienes de dónde sacar. ¿Han estado en situaciones así? Tienes 2 trabajos, unos hasta tienen 3. No eres un ser humano, eres un zombie de un trabajo al otro. Durmiendo en tu tiempo de lunch. Tú no trabajas para vivir, tú vives para trabajar. Tu enfoque está en el dinero porque piensas que te va a dar una vida mejor. ¿Por qué vinimos los hispanos a este país? ¿Para buscar de Dios? ¿Quién vino a buscar de Dios? ¿Quién vino a trabajar y a hacer dinero? Todos podemos levantar la mano, amén. Por eso vino mi familia a este país, para buscar una mejor vida. Bueno, en Isaías 55 dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice Dios, y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. La solución no es más dinero, mis hermanos, no es un mejor trabajo, no son más ingresos. La solución es Cristo. Queremos comprar la felicidad y la seguridad, pero solo hemos terminado con deudas y preocupaciones. Dios nos ofrece felicidad, seguridad, paz y vida. Pongamos nuestra fe en Él, dejemos todo lo demás atrás. Amén. ¿Qué está muerto en tu vida? Jesús resucitó y venció la muerte. Y Él puede y quiere llenarte de vida. Él está aquí parado en nuestro medio. Y Él nos está diciendo: paz a vosotros. No seamos como un niño que no sabe lo que ve. No seamos como los discípulos que conocían las profecías, conocían las enseñanzas de Jesús, pero tampoco la entendieron. Tomemos un paso de fe, confiemos en el Cristo resucitado por todas nuestras necesidades. Hablamos de la resurrección y mucho enfoque en el cielo, y eso es correcto. Pero la resurrección también nos libra hoy en día, aquí y ahora, de nuestro pasado, de nuestro dolor. Y podemos vivir una vida nueva, una vida abundante aquí y en esta tierra. No que no tendremos problemas ni pruebas, pero lo que Dios va a hacer adentro de uno te va a librar. Los discípulos decían: esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Habían perdido toda la esperanza. Con la resurrección se hizo una realidad que nunca esperaban.
más grande de lo que se pudieran imaginar. Iglesia, eso es lo que significa la resurrección para nosotros.